Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día miércoles 5 de enero del 2022. El evangelio que vamos a meditar es el de San Marcos. Estamos en el capítulo 6, versículos del 45 al 52. Enseguida obligó a sus discípulos a que se embarcaran y lo precedieran a la otra orilla, a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de esto subió al monte a orar. Anochecía y la barca estaba en medio del lago, y él a solas en la costa. Viéndoles fatigados de remar porque tenían viento contrario, hacia la madrugada se acercó a ellos caminando sobre el agua, intentando adelantarlos. Al verlo caminar sobre el lago, creyeron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él inmediatamente les habló y les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Subió a la barca con ellos y el viento cesó. Ellos estaban absolutamente pasmados, ya que no habían entendido lo de los panes, pues tenían la mente cerrada. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, siempre nos va sorprendiendo, pero en la medida que nos vayamos abriendo a esa acción salvadora, nos va a ir enriqueciendo con todo el poder que ella tiene para poder penetrar en nuestros corazones. Eso sí, en la medida que nosotros también le vayamos abriendo el corazón. Y lo más hermoso es que nos ayudará también a crecer, a madurar, a desarrollarnos como cristianos. Vemos en el Evangelio de hoy la gratitud del amor de Jesús por sus discípulos. Dice que él los vio que estaban como que no avanzaban y se fue directamente sobre ellos para poderles ayudar. ¿Qué significa estar en una comunión directa con Dios y al mismo tiempo con el prójimo? Jesús está pendiente de ellos. Él está en oración en el cerro, pero está también viéndolos a ellos que tenían dificultades para remar y avanzar mar adentro. Nosotros como cristianos tenemos que tener también esa plena confianza en la ayuda de Dios, un Dios que proviene, o un Dios providente que no nos deja de fallecer en el caminar cristiano, en el seguimiento, como le llamamos hoy. Vemos entonces hoy un gran gesto de comunión fraterna, el gesto de compartir una bondad que alimenta sobre todo la esperanza y fortalece esa comunión del discípulo con el maestro. En nuestra vida natural, la vida espiritual es fundamental, es parte, digamos, vital del creyente. Sin ella nuestra vida sería un caos total, algo sin sentido quizá nuestra vida, porque usted y yo podríamos decir, vivamos sin esa espiritualidad, pero es algo que es connatural, que va con la persona humana. En nuestra vida siempre habrán dificultades a lo que hoy le llamamos los desafíos que tenemos que vencer
como personas, como sociedad y como cristianos. A veces no podemos resistir al cambio. A veces en nuestro caminar encontramos dificultades y nos damos cuenta que muchas veces vamos remando, como dice el Papa Francisco, contra la corriente. Y eso es así. En contra del viento, como los discípulos y su barca, como ellos tenían dificultades. Los elementos que hoy nos presenta el Evangelio y que son fundamentales y los encontramos también en nuestra vida diaria. Las tinieblas. Tinieblas es todo aquello que se opone al plan salvífico de Dios. La oscuridad. A veces no encontramos el camino, no encontramos la brújula, no encontramos el horizonte, o estamos quizás cansados de luchar. Y nos enfrentamos, hermanos y hermanas, a tiempos difíciles que, como lo creían los discípulos de Jesús, que era un fantasma. Podríamos decir que esos fantasmas imaginarios nos pueden hundir también muchas veces a nosotros por el miedo, por el espanto, hasta llegar muchas veces a la incertidumbre. ¿Qué nos puede llevar también a paralizarnos y a que no podamos ver la luz en el horizonte? Por eso es importante que en este evangelio hay una invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Él invita a sus discípulos a descansar después de la caminata entre aldeas, acompañando a Jesús en la instauración, digamos, del reino de Dios, o al menos de tratar de llevar el paso de Jesús. Como los apóstoles debemos darnos cuenta de que es lo que podemos hacer para acercar a nuestros hermanos a Jesús. Nosotros somos los discípulos de Cristo en este momento de la historia, y en cierta manera depende de nosotros que el mensaje del Evangelio llegue a más personas y que su reino se instaure en los corazones de los demás, de aquellos que todavía no conocen al Señor. Entonces la invitación que Jesús nos hace a cada uno de nosotros es a subir a la barca con Él. Una barca en la cual no será nada fácil viajar. Una barca que significa tomar el timón y desgastarse por los otros. Pero a veces nosotros estamos cansados, estamos oxidados quizás de no hacer nada. Muchas veces pasamos mucho tiempo de ocio, perdiendo el tiempo, podríamos decir nosotros. Por lo tanto, esa barca a la que Jesús nos invita, hermanos y hermanas, nunca estará fuera de su vista. Él siempre estará poniendo los ojos sobre ella. Él estará vigilándola siempre. Esa barca es tal vez la vida cotidiana de cada uno, pero Jesús también nos pide vivirla con más amor y hacerla presente en nuestra vida. Ahí está. Como decía Juan Pablo II, duci altum, remar mar adentro, en medio de las dificultades. Cuando nosotros nos metemos al mar y vamos avanzando en el agua, vamos viendo las cosas más claras, el agüita más clara. Y entonces así es también en el caminar cristiano. En la medida que vamos avanzando en el conocimiento de Dios, vamos viendo las cosas más claras. No las vemos tan turbulentas como en la orilla. Quedarse en la orilla es
quedarse solamente en costumbres religiosas y no pasar más allá, quedarse solamente en un folclore religioso. Ahí vive mucha gente de nuestra iglesia, piadosa sí, pero no va a lo fundamental, no lucha por tener un encuentro vivo y personal con Jesucristo. Ahí está, mis hermanos, la invitación que Jesús nos hace a remar, a subirnos en primer lugar a la barca. Esa barca es la iglesia. Ahí nos necesita la iglesia asumir el timón, ayudar a Pedro a que esa barca avance, que no se quede estancada en sí misma. Estamos llamados como bautizados, como agentes de pastoral, a luchar para que este evangelio de Jesucristo llegue a todos los rincones. Ánimo, mis hermanos, la invitación está dada por el Señor en este día a través del evangelio. Ser misioneros, ahí donde está cada uno de ustedes, desde ahí puede hacer el bien a los demás. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.